Para este proyecto voy a utilizar Eulali con un ganchillo de 2 milímetros, 2.5 milímetros. Comienzo, aseguro el primer punto, 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Cierro a esta primera cadena con un punto deslizado, una cadena y dentro del espacio tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro aquí a este primer punto bajo con un punto deslizado y así me va a quedar este primer espacio. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Paso al siguiente espacio y tejo un punto alto. 2 cadenas, paso al siguiente espacio, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, a ver, voy a retomar este punto, punto alto, 2 cadenas, siguiente espacio, punto alto. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 espacios. Necesito tener 8 en total. En total vamos a contar los espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y solamente hago 2 cadenas. 1, 2 y en la cadena 3 cierro con un punto deslizado. Y te muestro cómo ha quedado. 1, 2, 3 cadenas. Paso aquí al siguiente punto alto y hago la unión con un punto deslizado. 3 cadenas, doy la vuelta, una lazada y aquí en este espacio que se ha formado, estoy por el lado del revés, comienzo a tejer. Punto alto, llevo 2, el que se forma con las cadenas y el que acabo de tejer. 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Voy a dar vuelta, así, y voy a tejer sobre estas cadenas, estas que tengo aquí. Entonces tomo de esta manera y comienzo a tejer. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Perdón, 5 puntos altos. Son 5 puntos altos sobre las cadenas. Así es como va a quedar. Voy a pasarme aquí a este espacio para cerrar. Así, con un punto deslizado. Para que me quede este primer pétalo. 3 cadenas, 1, 2, 3. Paso al siguiente punto, un punto deslizado, 3 cadenas, doy vuelta por el lado revés, comienzo a tejer sobre este espacio 7 puntos altos.
Llevo dos, el que se forma con las cadenas y el que acabo de realizar. 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos son los que tengo en total. Y giro nuevamente y voy a tejer sobre este espacio 5 puntos altos. Los tomo así, de esta manera. Pongo la flor de lado para que se facilite más el tejido y comienzo a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Cierro aquí, miren, así es como tengo. Entonces, aquí donde hice el punto deslizado, ahí es donde lo tomo para poderlo cerrar y hacer el siguiente pétalo. Y miren qué fácil se teje. Voy a hacerlo una vez más. Miren, este punto es donde vamos a colocar los siguientes 5 puntos. Entonces tejo 1, 2, 3 cadenas. Paso al siguiente punto. Punto deslizado. 3 cadenas. Doy vuelta. Y sobre este espacio tejo punto alto. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y paso, y aquí donde les comentaba es donde voy a tomar el punto de esta manera, como que fuera en relieve. Doblo la flor para que me quede muy fácil de tomar los puntos y comienzo a tejer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a cerrar donde hice el punto deslizado. Justo en ese espacio hago un punto deslizado. Así es como va a ir quedando estos pétalos. Voy a terminar, nos tienen que quedar 8 como estos. Ya estoy por finalizar la vuelta y aquí voy a ver si se puede apreciar en este espacio. Hay como una cadena o un punto que nos queda aquí. Así es que voy a pasarlo. Voy a tratar de abrirlo para que se pueda apreciar. Y aquí hago el punto deslizado. 3 cadenas. Doy vuelta y completo 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomo el último punto, que es este. Tejo los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro aquí donde hice el punto deslizado. Ahí es donde cierro con un punto deslizado para completar esta flor. Y este es el resultado final. Decórala con una piedra, por ejemplo, alguna perla que tengas. Decórala con algún accesorio que tengas. Estos ya les había mostrado, los venden en cualquier tienda de bisutería. Son realmente económicos y te van a lucir genial, sobre todo para una diadema. Yo con esto me despido. Como siempre, espero que te haya gustado. Voy a seguir trabajando con esta flor. Voy a hacerle unas flores extras para que pueda lucir más grande y pueda quedarte para alguna diadema, aunque así de pequeña te luce muy pero muy bonita. Puedes ver el tamaño de la flor comparado con mi mano, te va a lucir genial. Nos vemos en el siguiente video.